Constituidas las autoridades de la mesa, presidente de mesa, doctor Hernán Adrián Gómez, secretaria, doctora Lorena González, ponente, profesora doctora Griselda Capaldo. La reseña de la profesora doctora Griselda D. Capaldo. Ella es doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, UBA, y postdoctoral fellow de la Alexander von Humboldt Stiftung, AVH, Universität zu Köln, 2001-2002, embajadora científica de la AVH ante la Argentina entre 2006-2012, investigadora principal del CONICET. Dirige equipos interdisciplinarios de investigación desde 2000, es titular de la Cátedra de Derecho de la Navegación por Agua y por Aire en la Facultad de Derecho UBA y codirige el programa de actualización de posgrado en Derecho Aeronáutico y Marítimo, ofrecido en la misma universidad desde el año 2003, donde también es profesora titular de Transporte en la maestría en Derecho Internacional Privado desde 2008 y en la maestría en Derecho Comercial y de los Negocios desde 2020. Ha hecho consultorías para la OASI, UNEP, PNUD, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ANAC, la Secretaría de Transporte, el Ministerio de Defensa y para Meaton Law London, entre otros. Es miembro del Consejo Editorial de Revistas Jurídicas Nacionales y Extranjeras, evaluadora externa, experta nacional e internacional, ha dictado 16 libros y es autora de numerosas publicaciones especializadas. Recibió 12 premios nacionales e internacionales. Desde 2016 es vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico y del Espacio y de la Aviación Comercial. Desde 2020 es miembro del Consejo Asesor Científico del Ministerio de Ciencia y Tecnología, MINCIP, donde coordina la mesa de trabajo sobre dimensión social y humana. También integra el Consejo Académico del Centro Interdisciplinario de Estudios Espaciales, que depende de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE, y de la Universidad Nacional de La Plata en la Argentina. Recibimos entonces con un caluroso aplauso a la primera ponente de la fecha, doctora Griselda Capaldo, quien nos honra con su presencia y a quien se invita cordialmente a brindar la primera ponencia sobre el tema adaptación de los convenios internacionales a los desafíos planteados por las aeronaves conducidas por inteligencia artificial. Muchas gracias. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por su presentación. Muchas gracias al doctor Óscar Bogado Freitas, presidente del IPAEDA, por organizar estas jornadas, al Instituto Iberoamericano, que ha sido, digamos, la madre que nos ha conducido durante más de 50 años en estas jornadas de Derecho Aeronáutico y Espacial. Muchas gracias al director de la DINAC por el apoyo dado a estas jornadas. Muchas gracias por el apoyo académico dado por la rectora de la Universidad Nacional de Asunción y su señora decana de la Facultad de Derecho. Muchas gracias también a cada uno de ustedes por el tiempo que dedican a estas jornadas y a cultivar una ciencia tan especial. Bien, voy a hablar de un tema en el que no hay demasiada literatura. Yo como investigadora científica siempre pienso en términos de investigación científica. Diría que esto es una investigación de tipo exploratoria y mínimamente descriptiva. No pretende ser analítica porque hay muchos temas todavía que nos desafían y nos interpelan. Todos sabemos que el derecho aeronáutico, la doctrina clásica, menciona el dinamismo como una de las características de la materia. Ese dinamismo, si ustedes repasan la historia del derecho aeronáutico de los últimos 100 años, siempre está asociada
en un 90% de los casos, al hecho técnico. Bueno, en esta ponencia lo que nos convoca es el hecho técnico. En este caso, la inteligencia artificial, las redes neuronales artificiales, que son el producto de investigación y desarrollo en un nivel altísimo de complejidad, en donde intervienen ingenieros, intervienen científicos en teoría general de la computabilidad, matemáticos, neurocientíficos y también filósofos. La complejidad del caso... ¿quién me puede...? La próxima, por favor, el próximo slide, por favor. Gracias. El tema de la inteligencia artificial es el tema que nos convoca hoy como desarrollo tecnológico. Gracias. Que permea a dos niveles, a escala macro y a escala micro. A escala micro lo hacemos descender al derecho aeronáutico y lo interpela de muchas maneras. Vamos a ver a lo largo de la ponencia que lo interpela desde el punto de vista de la responsabilidad. Creo que hay ciertas responsabilidades que van a desaparecer desde un abordaje de la teoría general del derecho clásica, y también nos interpela desde el punto de vista de la subjetividad jurídica. Y acá me tomo una licencia provocativa. ¿Será necesario que dentro de unos 25 o 30 años le otorguemos algún grado de subjetividad jurídica a la inteligencia artificial? ¿A un ente, a una entelequia no humana? Dicen que un proyecto de investigación comienza siempre como una buena problematización. Y a escala macro, bueno, a escala macro permea en todos los ámbitos. Permea sobre las estructuras sociales, culturales, antropológicas e inclusive ontológicas. Por esto ¿le daremos algún grado de subjetividad jurídica dentro de 25 o 30 años a la inteligencia artificial? La próxima, por favor. Entonces nos hacemos un par de preguntas macro, en el sentido de que estas preguntas, quiero adelantarles que no me pertenecen a Van Hoindok, que se especializa en derecho marítimo, porque ya hay buques absolutamente autónomos, conducidos por inteligencia artificial. No son buques que tienen una conducción humana remota. No interviene el hombre en ningún momento. Todo lo decide la inteligencia artificial. El gobierno, la administración, el control del buque está en manos de algoritmos de inteligencia artificial. Desde 2017 han empezado a construirlos y ya hay algunos navegando con matrícula noruega, china y japonesa en viajes de ultramar y son utilizados para la carga contenedorizada. Entonces, se pregunta Hoindok, ¿habrá que tomar algún tipo de nuevas medidas legales y reglamentarias para regular y adaptar el derecho, en ese caso marítimo, a esta nueva tecnología? Y la segunda pregunta, si mutatis mutandis lo traemos a las aeronaves conducidas por inteligencia artificial, nos preguntamos si será necesario revisar los tratados internacionales de derecho aéreo de manera exhaustiva o es suficiente, estoy hablando en términos de necesidad y suficiencia, ¿no? Si es necesario hacerlo de manera exhaustiva o si es suficiente con hacer una revisión somera. La próxima, por favor. Mi intervención en estas jornadas se va a dividir en las siguientes etapas. Primero, es ineludible hablar de inteligencia artificial. Y lamentablemente hay que hablar, bueno, un poquito también de la física cuántica. En el segundo momento, les voy a tratar de transmitir un marco teórico genérico de principios que debieran gobernar
todo lo que está relacionado con la utilización de la inteligencia artificial con el fin de preservar derechos humanos fundamentales frente a inteligencia artificial. Y en una última etapa les voy a hablar de qué convenios considero que debieran ser adaptados a este desafío. La próxima, por favor. No, la anterior. Ay, gracias. Sí, definición de inteligencia artificial. Anterior. Ay, gracias. Sí, definición de inteligencia artificial. En toda la literatura que he leído de inteligencia artificial, no he encontrado una definición que sea aceptada unánimemente. Los ingenieros, los matemáticos, los neurocientíficos que escriben sobre este tema no dan una definición unánime. Y todos ellos se excusan diciendo que definir a la inteligencia artificial es tan difícil como definir a la inteligencia humana. Yo estoy segura de que si acá pido que cada uno defina qué se entiende por inteligencia humana, vamos a tener tantas definiciones como asistentes hay en esta sala. Tomamos, en principio, la más básica, la definición que trae el DRAE, el Diccionario de la Real Academia Española. Fíjense en ustedes, dice así, es una tecnología que combina la potencia, es un algoritmo, es un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución a un problema. Si elimináramos el sustantivo algoritmo, el resto de la definición es una forma de definir la inteligencia humana. Por eso, de las muchas definiciones que leí, prefiero la de Tallecas, es un ingeniero de la Universidad de Laredo, que sostiene que es una de las ciencias computacionales. Y ahí nos coloca en un entorno, en un contexto. No estamos hablando de ambiente humano. Es una de las ramas de las ciencias computacionales que se encarga de estudiar modelos que tienen la aptitud para realizar actividades o tareas propias de los seres humanos sobre la base de dos de las características humanas, que son justamente el conocimiento y la conducta. Cuando Tallecas alude a la conducta, no se está refiriendo a conducta humana, es decir, no se está refiriendo a un acto realizado, a un acto voluntario, con discernimiento, intención y libertad, sino que se está refiriendo a la aplicación de lo que de la Big Data, del Data Mining y del Machine Learning. ¿A qué se refiere esto? Machine Learning es aprendizaje profundo. Las computadoras tienen fuerza bruta de cálculo y permiten combinar variables que el ser humano le demoraría siglos o miles de años combinarlas entre sí. El Big Data es un volumen logarítmicamente alto de datos. El Data Mining es la capacidad que tienen las máquinas de encontrar patrones dentro de ese volumen colosal de datos. Y el Deep Learning es lo que la ingeniería, las matemáticas, las neurociencias, imitando al cerebro humano, generan en la inteligencia artificial autoaprendizaje, igual que nosotros, sobre la base de ensayo-error, sobre la base de combinar variables, sobre la base de deducir e inducir. Y entonces es en ese aspecto, si tiene autoaprendizaje, la inteligencia artificial toma decisiones, sin intervención humana de ninguna naturaleza. Es en ese sentido que Tallecas utiliza el vocablo conducta. Ahora sí, la otra. La OASI, en una nota de estudio publicada por la propia OASI en el mes de agosto del año 2019, fue una nota de estudio elaborada por el Comité Jurídico, define a la inteligencia artificial, acá sí, como aquella tecnología que combina la potencia informática bruta de las máquinas con el poder cognitivo para pensar
cualidad humana, para aprender, en este caso autoaprendizaje, y para tomar decisiones. Entonces podríamos decir que en última instancia la manifestación más tecnológicamente avanzada de la inteligencia artificial imita al cerebro humano y es capaz de tomar decisiones. Y es capaz de reescribir su propio código base. La propia inteligencia artificial detecta errores o insuficiencias del código base realizado y cargado en la máquina por el ser humano y lo reescribe. Eso se llama reconfiguración autoadaptativa. Y genera un problema que ya lo vamos a ver. Genera zonas oscuras. El hombre, el científico, no siempre es capaz de saber cómo la máquina, la inteligencia artificial, se reconfiguró a sí misma y cómo incide eso en el proceso racional de la inteligencia artificial para la toma de decisiones. Se lo llama black box, cajas oscuras. La próxima, por favor. Gracias. Nos preguntamos, ¿la actividad aeronáutica ha utilizado y utiliza actualmente inteligencia artificial? Sí, la viene utilizando desde los modelos, las generaciones más básicas de inteligencia artificial. Por ejemplo, el sistema... ¿Dónde lo tengo? Acá. El sistema de presurización automática de la cabina es inteligencia artificial. Es la primera generación de inteligencia artificial. En este momento, Delta Airlines, junto con otras 5 empresas, entre ellas está IBM, está trabajando con inteligencia artificial y con computación cuántica para estudios biométricos y también para aumentar la seguridad del vuelo. Y ya ahora les voy a hablar qué es esto de física cuántica y mecánica cuántica aplicada a la inteligencia artificial y en qué estado estamos de la supremacía cuántica aplicada a la inteligencia artificial. Lo más interesante de la utilización de la inteligencia artificial en la aviación es lo que está haciendo Airbus en este momento para diseñar taxis aéreos con muy pocos pasajeros, donde la aeronave es comandada por inteligencia artificial y solo por inteligencia artificial. Y lo está utilizando para el mantenimiento predictivo. Adelantarse, la inteligencia artificial se va a adelantar a decidir cuándo la aeronave necesita algún tipo de mantenimiento preventivo y va a elegir el país, va a elegir la ruta aérea que más le va a convenir a esa aeronave para hacer ese mantenimiento predictivo en el país que más le convenga al transportador aéreo, por razones de tecnología, por razones de costos, por razones de masa crítica. Lo más interesante de la inteligencia artificial es esto último que está acá, Multi-Agent Systems, MAS. ¿Qué significa? Significa que tenemos varias unidades con inteligencia artificial ubicadas en la misma locación o en locaciones totalmente remotas que dialogan, negocian, interactúan entre sí, generan autoconocimiento entre ellas, se enriquecen entre ellas y toman decisiones conjuntas. En este momento hay varios ensayos con la tecnología MAS para aplicarla a todos los medios de transporte, entre ellos obviamente el transporte aéreo. Ya se aplica el MAS en transporte marítimo. Los buques que hay, que están navegando, solo manejados por inteligencia artificial, se basan en el Multi-Agent System, que entre muchas otras cosas le da a el buque conciencia situacional. En uno de los excelentes y sobresalientes cursos de posgrado que siempre organiza Hernán Gómez desde 2014, el año pasado se hizo uno interdisciplinario sobre aeronaves pilotadas a distancia. Y uno de los ingenieros, el ingeniero Mariano Palermo, hablaba de este tema de conciencia situacional
Yo, por venir también del derecho marítimo, sabía que se emplean en los buques y le preguntaba si la ingeniería aplicada a la inteligencia artificial ya los puede aplicar a las aeronaves. Y me dijo en aquel momento, el año pasado, que todavía no están en una fase conceptual porque la aeronave, cuando vuela, está en un contexto donde no hay puntos de referencia. Es decir, se desplaza en el espacio aéreo, en esa masa de gases y aerosoles. En cambio, el buque tiene, cuando navega, muchos puntos de referencia, comenzando por sonares y radares, los fondos oceánicos, las crestas oceánicas, toda, digamos, el talud, el pie del talud de la plataforma continental, toda masa continental sumergida o emergida y los propios continentes. Entonces, puede tener conciencia situacional. Falta cómo aplicar el más a la aeronavegación para que también la tenga. La próxima, por favor. Y acá tenemos el segundo momento, que es hablarles de qué es la inteligencia artificial. Ya dimos una definición, pero hablarles cómo la física cuántica favorece el desarrollo exponencial de la inteligencia artificial. Todos nosotros, sea que hayan nacido en la generación que maneja la computación, sea que nos hayamos adaptado los mayores a ella, todos sabemos que las comunicaciones por internet y también cuando trabajamos con nuestro ordenador, nuestra notebook, en realidad el código base es binario, es una combinación infinita de ceros y unos. Bueno, la física cuántica nos va a llevar a que la comunicación, el flujo de información y el funcionamiento del ordenador va a ser a través de fotones, átomos fríos, iones. Es decir, el estado cuántico se caracteriza... A ver, una aclaración. Ustedes saben que en el mundo hay un dilema que no está resuelto. Es una caja negra fenomenal, que es la teoría de Einstein, por un lado, de la relatividad, con la teoría cuántica de Max Planck. El mundo funciona entrelazadamente con la teoría de la relatividad y la teoría cuántica, pero cómo lo hace no sabemos. El cerebro también es una caja negra, no solo la máquina. Entonces, dentro de la física cuántica, el estado cuántico se caracteriza por tener varios estados a la vez. Si fuera binario, diríamos, es un 1 y un 0 a la vez, no es un 10 y un 0, 1. El estado cuántico está entrelazado. Y eso le da mucha seguridad a la comunicación y al funcionamiento de la computación. ¿Por qué? Porque cuando la información binaria, la que nosotros conocemos, viaja a través del cable o de la fibra óptica o llega a nuestro ordenador, cualquier hacker que tenga contacto con el cable o la fibra puede succionar el código binario, puede apoderarse de información y no siempre se detecta fácilmente y rápidamente. En el estado cuántico, al estar los fotones, los iones o los átomos fríos entrelazados en un estado complejo mixto, cualquier intento de apoderarse de esa información hace colapsar el estado cuántico y se detecta automáticamente. Piensen ustedes la seguridad que eso significa para la aviación, en las comunicaciones aeronáuticas. En todos los datos, los teradatos que día a día generan las 60.000 aeronaves que aproximadamente componen la flota aérea mundial. Aproximadamente hay 600 terabytes de datos que generan las 60.000 aeronaves por hora. Imagínense ustedes la seguridad que le generaría a la aviación contar con comunicaciones cuánticas y con una inteligencia artificial que conduzca a la máquina utilizando la física cuántica. Como les decía, el derecho marítimo se ha adelantado al derecho aeronáutico en este tema, porque ya hay buques que navegan con inteligencia artificial. Ah, gracias por llegar ahí antes de mí. Gracias. Entonces,
lo tomamos como documentos de trabajo. Lo que ellos han hecho nos puede servir a nosotros en el campo aeronáutico. Lo primero que uno hace en derecho es tratar de clasificar lo que tenemos enfrente. Nos trae una cierta seguridad jurídica, ¿verdad? Entonces tenemos dos grandes clasificaciones, la del Lloyd's Register y la de la OMI, la Organización Marítima Internacional. El Lloyd's distingue un grado de autonomía cero, es decir, no hay ninguna intervención de las máquinas a bordo, y 6 grados de autonomía relativa del hombre respecto de la inteligencia artificial o del hombre respecto de la computación. En el nivel 0 son todos aquellos buques, ustedes mutatis mutandis, cuando digo buques piensen en aeronaves, en los que la embarcación es comandada, controlada, administrada por el ser humano, es decir, el capitán y la tripulación a bordo, solamente. No hay ningún proceso automatizado. En el nivel AL, que vendría a ser Autonomy Level, en el nivel A1 estarían aquellos buques en donde ciertos procesos están automatizados. Le aportan al capitán datos crudos y la decisión la toma el ser humano. En el nivel AL2 tenemos que en el buque hay ciertos procesos automatizados que le otorgan al buque datos crudos y están a bordo del buque, pero hay otros que le generan información cruda al capitán y están fuera del buque. Por ejemplo, información satelital, los GIS. En el nivel 3, ahí lo llaman ellos Human in the Loop. Es muy difícil de traducir. A mí la que más me gustó es el aprendizaje humano activo, en donde gran parte de los procesos están automatizados, pero la decisión final depende del capitán. El capitán puede decidir que el buque sigue navegando con los procesos automáticos de la inteligencia artificial o bien tomar él alguna intervención. En el otro nivel, Human on the Loop, todos los procesos a bordo están automatizados y todas las decisiones están tomadas por la inteligencia artificial. La tripulación está a bordo y el capitán, cuando lo decide, toma control o no. En el nivel AL5 no hay tripulación a bordo. La inteligencia artificial decide, gobierna, administra, conduce el buque, pero hay una supervisión humana. Y en el último nivel es la autonomía completa. La inteligencia artificial hace todo, decide todo, y no hay intervención ni supervisión humana de ninguna naturaleza. Ya vamos a ver que si nosotros nos adaptamos a esta clasificación del Lloyd's, que a mí personalmente es la que más me gusta y les explico por qué. Tiene un grado de complejidad y de sutileza, distingue tantas capas que a mí me da cierta certeza. Y le da certeza también cuando uno dice va a ser un buque que el constructor del buque, es decir, el astillero, va a construir un buque a L1 o a L5, va a saber de qué se trata. Cuando los constructores de los equipos lo hacen, cuando van a diseñar, simplemente está en un tablero, ya saben de qué se trata, les trae certeza. Por eso me gusta más esta clasificación que las que ahora les voy a mencionar de la IMO, de la OMI. Creo que esta clasificación, por algo que voy a decir un poquito más adelante sobre el marco teórico aplicado a los buques o a las aeronaves con inteligencia artificial, que es la necesidad de que haya un botón de apagado, creo que solo nos permitiría llegar hasta el nivel 5. Si se acepta como principio jurídico, si desde el derecho se regula la actividad y se consagra un cierto principio que les voy a mencionar en breve, por el cual debe haber un botón de apagado, eso significa que nunca vamos a pasar al nivel 6. Jurídicamente vamos a generar un obstáculo para llegar al nivel 6. Solo podremos llegar al nivel de clasificación 5, porque si hay un botón de apagado significa que hay alguna supervisión humana. En la clasificación de la IMO, la próxima, gracias. Bueno, la OMI es muy simple en clasificar a los buques. Solo distingue 4 niveles de autonomía. Un primer nivel en el que
hay ciertos procesos a bordo que están automatizados y la decisión la toma el capitán y la tripulación. En el segundo nivel, los procesos a bordo están automatizados, el capitán no está a bordo, puede telecomandar el buque desde alguna locación remota, pero la marinería sí está a bordo. En el nivel 3 no hay ni tripulación ni capitán a bordo, hay en el buque, todos los procesos están computarizados, son automáticos, pero hay un telecomando, puede haber un telecomando humano a distancia. Y el nivel 4 es la autonomía total del buque con la inteligencia artificial. La próxima. Y acá les traje algunos esquemas de cómo se muestra la inteligencia artificial. Este sería el esquema más básico. El input, la entrada, es un ser humano que carga información en la máquina. Es eso nada más. Y aquí aparece un problema, el sesgo humano. Porque el que carga la información tiene una concepción de la vida, de la religión, del contexto en el que vive, y tiene a lo mejor sus propios criterios. Y puede generar un sesgo en la carga de datos en la máquina. En el diseño intervienen siempre matemáticos, científicos de la computabilidad e ingenieros. Y por supuesto, neurocientíficos, que le dan a los ingenieros y a los matemáticos la información necesaria sobre cómo funciona el cerebro humano, que sabemos que las neurociencias no saben todavía en un 100% cómo funciona nuestro cerebro. Luego, la capacidad bruta de cálculo que tiene la máquina puede generar una cantidad infinita de combinaciones. Y cuando realiza esas combinaciones, en las inteligencias artificiales más evolucionadas, genera autoaprendizaje. Como por ejemplo DeepMind. A DeepMind, cuando se la hizo jugar al Go y al ajedrez, solo se le cargó las reglas básicas del juego, 60.000 datos. En una semana tenía 60 millones de datos, generadas por sí misma. Y cuando venció la otra máquina, cuando uno lee lo que sucedió en esa partida de ajedrez en el año 2017, dicen algo que me impactó. En algún momento DeepMind tuvo picardía para inducir a la otra máquina, que era una inteligencia artificial de 2 generaciones atrás, tuvo la picardía, que la picardía es humana, de inducirle a error, permitiéndole que coma ciertas piezas, pero para colocar en jaque al adversario. Y eso me dio escalofríos, le digo la verdad, que tengo a picardía una máquina. Y entonces, cuando la máquina autoevoluciona, ella misma se reconfigura, aprende y adquiere nuevos conocimientos, no siempre los científicos pueden saber cómo pasó del paso en esa cadena de razonamientos para llegar a la decisión final o al dato final que nos quiere aportar, cómo pasó del paso 3 al paso 7. Ahí está la caja oculta, la caja negra. Hasta que finalmente llega el dato final. Podría pasar otra, la próxima. Y aquí vemos modelos más complejos. Estos dos de abajo, adrede se los traje para que vean ustedes las fórmulas matemáticas complejas que hay detrás. Esto es ciencia de altísimo nivel, altísimo grado de abstracción. En el derecho no hay abstracción. La matemática es la que maneja el lenguaje abstracto, no el derecho. Y las infinitas combinaciones que puede haber. En la otra, por favor, ¿puede ser? Y aquí vemos ya modelos de inteligencia artificial muchísimo más complejos. Ustedes van a ver, creo que en la ponencia sí, van a encontrar las direcciones web donde pueden bajar la información. Y árboles, gracias, y árboles de toma de decisiones, finalmente. En algunos lo utilizan para medicina, por ejemplo, en una inteligencia artificial, hace un par de años,
se le cargaron a la inteligencia artificial 3 millones de papers publicados en revistas con referato sobre química de los materiales. Y la inteligencia artificial descubrió que esos papers, que lo que hacen es el ser humano, el científico muestra el resultado de su línea de investigación, descubrió materiales nuevos que se le habían escapado al ojo humano. Lo descubrió la inteligencia artificial. ¿Quién patenta eso? ¿Quién es el dueño de eso? ¿La inteligencia artificial? Si es la inteligencia artificial, le debemos dar subjetividad jurídica. O bien, los científicos que construyeron la inteligencia artificial, el Instituto de Investigaciones que lo apoyó con un subsidio, el laboratorio o la empresa que puso dinero para hacer el desarrollo, o cada uno de los 3 millones de autores y coautores y no sé qué más que publicaron esos 3 millones de papers, gracias a los cuales la inteligencia artificial descubrió cosas que el hombre no había descubierto. Hay muchos interrogantes desde lo jurídico que nos genera la inteligencia artificial. La próxima. Y ahora, algunas preguntas. ¿Preguntas? No, perdón. No, las preguntas vienen después. Me falló la inteligencia artificial. Soy humana, mi caja negra funcionó mal. Vamos ahora a algunos marcos teóricos. Los abogados especializados en inteligencia artificial proponen una serie de principios que ellos consideran que son insoslayables para garantizar la protección de derechos humanos fundamentales frente a la máquina. Uno de ellos es el principio precautorio, que lo toman del derecho ambiental. Es decir, el principio precautorio lo que me indica es la falta de certeza científica sobre determinado tema no debe ser un obstáculo para que nosotros, del derecho, regulemos este tópico. ¿Y cómo lo aplicaríamos acá? La falta de certeza científica sobre las cajas negras de la inteligencia artificial no debe impedirme a mí que yo la regule. Por ejemplo, exigiendo que haya un botón de apagado que le permitiría al hombre controlar definitivamente la máquina si es que la máquina se sale del nivel de riesgo aceptable para un ser humano. Luego, otro principio, el derecho de transparencia algorítmica. Es decir, desde que se carga el código base, que eso lo hacen los técnicos, los científicos, los matemáticos, hasta que llega el resultado final, el ser humano debe poder hacer una lectura perfecta de cómo funcionó ese algoritmo, esa red neuronal artificial. Y ahí tenemos el problema de las cajas negras. Y entonces, ahí es donde se dice, para asegurar la transparencia algorítmica debe haber un botón de apagado que le permita al hombre terminar de controlar a la máquina. Otro principio, mejor dicho, voy más abajo, el de trazabilidad del algoritmo de inteligencia artificial. ¿Qué significa? Que desde la cuna hasta la sepultura yo debo conocer cómo funciona esa inteligencia artificial, la historia detrás, quién cargó datos, el sesgo que tenía ese ser humano cuando cargó los datos. El año pasado leí una estadística que dice que quedó demostrado que los que cargan el código base y los datos a las máquinas, a los ordenadores comunes que manejamos nosotros y a las máquinas con inteligencia artificial son todos, en un 90% son hombres de raza blanca que pertenecen a algunas de las religiones protestantes que hay en el planeta. Eso supone un sesgo. Hay razas, religiones, contextos, ideologías que no están representados. Y es un riesgo. Entonces, la trazabilidad también me debe indicar las fórmulas matemáticas que se utilizan, lo vimos en unos 2 o 3 slides atrás, y también en esa trazabilidad me tienen que mostrar los testeos, los test a los que fueron sometidos estos algoritmos de inteligencia artificial, esta red neuronal artificial. Y ahora sí pasamos al otro principio, ahí está, gracias, la imparcialidad del validador. Una vez que tenemos la trazabilidad del algoritmo, debe haber alguien que lo valide,
y debe ser un validador independiente, imparcial. No puede ser el mismo equipo científico o la misma empresa que construyó, diseñó la inteligencia artificial. Y por último, bueno, el que se refiere a la no discriminación algorítmica, por esto que les comentaba del sesgo, ¿no? Que a través de la carga de datos se discrimine, por religión, por sexo, por ideología política. Ahora sí, gracias. Bueno, y ahora sí, las preguntas que me parecen necesarias, pero cuyas respuestas a mí me incomodan mucho. Y empezamos por, a ver, les voy a plantear un caso hipotético. Ya tengo una aeronave con inteligencia artificial que está volando. Es absolutamente autónoma. Por el mantenimiento predictivo, la inteligencia artificial detecta que necesita la aeronave algún tipo de reparación. Entonces, la propia inteligencia artificial se pone en contacto con un taller aeronáutico manejado por un ser humano, negocia en sus buenos términos un contrato, que sabemos es una locación de obra, negocia el precio y depende del grado de autonomía que tenga la inteligencia artificial, a lo mejor ella misma lo puede pagar a través de una transferencia bancaria. Ese contrato entre una inteligencia artificial, una entelequia y un ser humano, ¿es un acto jurídico? ¿Cuál es el grado de validez de ese contrato? ¿Le es exigible a la inteligencia artificial o al transportador que utiliza esa aeronave? Si hay una serie de cuestiones a debatir. Entonces, tenemos en algunos casos, en algún momento, no creo que pueda ser ni mañana ni pasado, de aquí a 25 años, cuando estemos inmersos en un mundo manejado por la inteligencia artificial, sea la cotidianidad, ¿será necesario que le otorguemos algún grado de subjetividad jurídica? Piensen ustedes en la historia de la subjetividad desde el punto de vista del derecho. El único sujeto del derecho durante miles de años fue el ser humano, hasta que llegó un momento en que el derecho tuvo que inventar un sujeto jurídico nuevo, que fue la persona jurídica. Debe haber sido muy disruptivo. Es decir, los seres humanos que la componen son distintos de la persona jurídica que ha sido creada. Debe haber sido muy disruptivo. Bueno, seguramente tendremos una disrupción parecida con la inteligencia artificial. Yo creo que vamos enderezados a eso. En tal caso, si a la inteligencia artificial le concedemos cierta subjetividad jurídica, ¿la haremos responsable de los daños que ella ocasione? Luego, si no le concedemos a la inteligencia artificial ningún grado de subjetividad jurídica, ¿el transportador será responsable por lo que haga o no haga? ¿O el explotador de la aeronave será responsable por lo que haga o no haga la inteligencia artificial? Bueno, desde la teoría general del derecho, la clásica, diríamos, bueno, es responsable el guardián por lo que haga la cosa que está bajo su guarda. Por ejemplo, en el derecho argentino es responsabilidad objetiva. Ahora, si le otorgáramos algún tipo de subjetividad jurídica, la inteligencia artificial vendría a ser el dependiente a bordo que tiene el transportador de la aeronave o el operador de la aeronave. Porque consideren ustedes que si sustituimos al capitán, eso es derecho marítimo, al comandante de la aeronave y a la tripulación de vuelo, si los sustituimos, ya no va a haber más dependiente embarcado. Y entonces no va a haber más responsabilidad refleja.
en el derecho aeronáutico. Solo nos va a quedar la responsabilidad directa del transportador, la responsabilidad directa del operador por daños a terceros en la superficie y la responsabilidad refleja o indirecta por los hechos de los dependientes terrestres, que esperemos que sigan siendo seres humanos. Pero va a desaparecer la responsabilidad refleja, que como sabemos en el sistema Varsovia, en Montreal, arrastra la responsabilidad del transportador. Eso supone un encuadre diferente. Luego, otra pregunta incómoda. Bueno, si es por los hechos de la cosa de la que se sirve, bueno, pasaríamos a un sistema de responsabilidad objetiva. Y entonces estamos dinamitando parte del sistema Varsovia y del sistema Montreal. Porque si bien el sistema de Montreal de 99 para el transporte de personas o cosas trae algunas situaciones jurídicas con responsabilidad objetiva, sigue manteniendo las responsabilidades subjetivas. Pero si aparece la inteligencia artificial, pues nos dinamita el sistema de responsabilidad subjetiva de Varsovia y de Montreal de 99 por los hechos del dependiente embarcado, que ¿quiénes son? El comandante y el copiloto, la tripulación de vuelo. Algo hay que hacer al respecto para adaptarlo. La próxima, por favor. ¿En qué estamos acá? Ah, sí. Supongamos que no le otorgamos, retomo eso que había dicho antes, subjetividad jurídica a la inteligencia artificial. ¿Quién se hace responsable por lo que ella haga o no haga en la medida que ocasione un daño, que sea indemnizable? ¿A quién le hacemos responsable? Inclusive, si hay un accidente de aviación donde mueren personas, se dispara no solo la responsabilidad civil y la responsabilidad administrativa, se dispara la responsabilidad penal. Es decir, por lesiones culposas y por muerte culposa. La inteligencia artificial no va a permitir una responsabilidad penal. Entonces nos preguntamos, si no le otorgamos un cierto grado de inteligencia artificial, ¿quién será el responsable? ¿El que la usa? Es decir, el transportador o el propietario de la aeronave. ¿O el que diseñó el algoritmo de inteligencia artificial? ¿O el que lo vendió, es decir, el que lo puso y lo distribuyó en el mercado? ¿O todos ellos van a ser solidariamente responsables? Imaginemos el caso más simple, responsabilidad civil. ¿Y si el algoritmo de inteligencia artificial es de código abierto? Nosotros ahora gozamos de muchos software de código abierto, Linux, Ubuntu, por ejemplo, donde el código base es de acceso abierto y el que quiere lo mejora, lo complementa, lo repara. Y en una inteligencia artificial de código abierto, que es la colaboración, cooperación mundial, desinteresada, gratuita, para que nadie pague royalties por ese software. Microsoft, pensemos, Office, ¿sí? ¿Quiénes van a ser los responsables? Es muy difícil. La próxima, por favor. La próxima. A ver, ¿en dónde estamos? Ajá, ok. A ver, estamos acá. Responsabilidad jurídica. Estamos en la opacidad. La opacidad, gracias, ahí está. Decíamos que parte de la inteligencia artificial funciona como cajas negras. Es decir, hay opacidad. El hombre no puede conocer lo que hizo la máquina entre el paso 7 y el 9. Es incognoscible lo que ahí sucedió. Entonces, desde el punto de vista de la prueba, y esto tiene un impacto en el derecho procesal, se nos plantea un problema si hay opacidad en ciertos pasos de la ejecución del proceso de autoaprendizaje y de toma de decisiones de la inteligencia artificial. ¿Y cómo lo podemos resolver, este dilema procesal, desde el punto de vista de la prueba? Bueno, a mí se me ocurrieron dos soluciones. Podemos decir que en la medida que no haya transparencia algorítmica
y que haya cajas negras, va a haber una presunción iuris tantum de la responsabilidad. O bien, la más gravosa, si hay cajas negras, la presunción será iuris de iure. Pero si la presunción es iuris de iure, y yo creo, no soy ingeniera, no soy matemática, soy muy ignorante en esas dos ciencias, pero la lógica más elemental me indica, si la inteligencia artificial ha sido diseñada porque las neurociencias le aportaron a los matemáticos, a los ingenieros, a los ciencistas de la computabilidad, ideas básicas de cómo funciona el cerebro humano, y el cerebro humano es una caja negra, no creo que haya inteligencia artificial que no tenga cajas negras. Por ende, si no hay posibilidades de que no haya caja negra en una inteligencia artificial, la única chance que nos queda es la responsabilidad, la presunción iure de iure de responsabilidad jurídica. Y entonces siempre va a tener que responder en la medida que haya inteligencia artificial. Esos son problemas de difícil solución jurídica. Ahora la próxima. Y ahora vamos a cómo debiéramos... gracias, 10 minutos, gracias. En estos 10 minutos vamos a ver cómo creo yo que debieran ser adaptados algunos convenios internacionales. Lo primero que nos preguntamos es, una aeronave en donde el comandante es un algoritmo de inteligencia artificial, es una red neuronal artificial, no interviene el ser humano en ningún aspecto. El hecho de que no haya un humano comandando la aeronave, sea a bordo o remotamente, hiere conceptualmente la naturaleza jurídica de la aeronave, de modo tal que cuando hay inteligencia artificial se destruye la naturaleza jurídica de la aeronave y ya no tenemos más aeronave. Para saberlo, creo que hay que revisar los convenios internacionales que aluden a la aeronave, y no todos dan definiciones, y saber si desde esa definición me están dando algún tipo de dato que me permita inferir que si no hay un ser humano, el concepto, la naturaleza jurídica de la aeronave queda herida de muerte. Y revisando distintos convenios, ya sabemos que no es necesario que haya piloto a bordo. Lo sabemos desde el artículo 15 del Convenio de París de 1919. Ya desde entonces había posibilidad de telemáticamente conducir una aeronave. Lo ratifica el Convenio de Chicago del 44. En los anexos al Convenio de Chicago, ya sabemos en la reforma que se hizo a los anexos en el año 1966, bueno, que es toda máquina, aparato, que puede circular por el espacio aéreo gracias a las reacciones del aire, que no sean las reacciones del aire sobre el suelo. Alguna, digamos, remisión al ser humano, como que forma parte de la esencia constitutiva de la noción jurídica de aeronave, no. Estamos salvados. Roma del 33, embargo de aeronaves, no las define, estamos salvados, no hay que modificar nada. Ginebra del 48, cuando define la aeronave, lo hace por sus componentes, partes y componentes, fijas y móviles. Es la célula, los motores, las hélices, los aparatos de radio y toda aquella tecnología que esté a bordo y que sirva para el servicio de la máquina. Bueno, no hace mención al ser humano. En el caso de Ciudad del Cabo y el protocolo de 2001, también la define, digamos, denotativamente. Eso es una aeronave porque hay una célula, un motor, una hélice. No tenemos la necesidad de recurrir a el ser humano como elemento esencial y clave para definir la naturaleza jurídica. Y me fui a otros convenios, que para hacer honor al tiempo, son todos convenios marítimos que están vinculados con la prevención de la contaminación del medio marino, sea desde buques, sea desde hidroaviones, sea desde aerodeslizadores. Y en ellos se hace alusión, dentro del ámbito de aplicación en razón de las cosas, se menciona las aeronaves.
Pero las definiciones que dan, por ejemplo, Londres del 72, es muy básica. Es un aparato que se puede desplazar por el aire. Mención del ser humano, ninguna. Y por último tenemos UNCLOS, el Convenio de Derecho del Mar, que en el artículo 103 define qué es un buque y qué es una aeronave pirata. Y ahí sí se hace referencia a que debe haber un ser humano. Pero cuando uno lee la definición, que para ganar tiempo no se las leo, pero vayan al artículo 103 de UNCLOS, y van a ver que en esa definición, cuando se menciona al ser humano, se menciona al pirata, a Morgan, a Drake, a lo que fuere, se menciona al pirata como la necesidad de que haya un ser humano a bordo que con violencia toma a otro buque o a otra aeronave con fines de provecho propio. Pero no es porque la presencia humana haga a la esencia de la aeronave en ese caso, sino que hace a la esencia de la tipificación del delito de piratería. De todos modos, y leyendo mucho a Isaac Asimov, uno puede llegar a pensar, bueno, en el futuro puede haber también algoritmos de inteligencia artificial piratas. Hackers que construyen algoritmos piratas que atacan a otras aeronaves. La próxima, por favor. Luego, desde el punto de vista de la noción de piloto y de copiloto, es decir, de tripulación de vuelo. Revisado los convenios internacionales, sobre todo los anexos al convenio de Chicago, he observado que estos anexos hacen mención al piloto de manera explícita o implícita como un ser humano. Cuando define qué es piloto al mando, qué es piloto remoto, qué es tripulación remota, qué es piloto supervisor, se lo define por el rasgo de humanidad. Como ya vemos que la necesidad de que haya un piloto humano a bordo o remoto no hace a la esencia jurídica, a la naturaleza jurídica de la aeronave, nos quedamos tranquilos. Estos anexos al convenio de Chicago debieran ser modificados en el futuro para hacer referencia a un piloto, copiloto o supervisor no humano. Luego, la próxima. Gracias. Tenemos, desde el punto de vista de la responsabilidad civil, bueno, el sistema Varsovia, La Haya, Guadalajara, todas las veces que hace referencia a la responsabilidad del transportador por los hechos del dependiente embarcado, y se está refiriendo a la tripulación de vuelo, si no hay tripulación de vuelo porque hay inteligencia artificial, ya lo dije, desaparece la culpa refleja. Y aparece otro problema. Varsovia mantiene dos causales de exoneración que desaparecen en La Haya, que es exactamente el tema de la falta náutica o falta de pilotaje o error en la navegación de la aeronave. Claro, Varsovia del 29, ¿qué hizo? Lo que hizo fue reproducir la letra del Convenio de Bruselas de 1924 sobre conocimiento de embarque aplicada a la responsabilidad del transportador marítimo por transporte de carga. Esta figura de la falta náutica, la falla de pilotaje, cayó en desuetudo. Pero como se refiere al dependiente, claramente cuando ustedes lean el artículo 20 numeral 2 de Varsovia, se refiere al dependiente embarcado y es responsabilidad refleja. Con la inteligencia artificial, al desaparecer la responsabilidad refleja, desaparecería para los estados que solo son parte en Varsovia y únicamente en Varsovia, que gracias a Dios son nada más que 5, para ellos desaparecería, si la aeronave es conducida por inteligencia artificial, estas dos causales de exoneración. En Guadalajara lo mismo, cada vez que se hace referencia a el personal embarcado que arrastra la responsabilidad refleja, ¿en qué sentido la arrastra? La puede invocar para exonerarse de responsabilidad, demostrando que tomó todas las medidas necesarias para evitar el daño o que no le fue apropiado adoptarlas. Pero también arrastra la responsabilidad, por un lado lo exonera. La responsabilidad refleja es muy importante en el derecho aeronáutico del transporte aéreo. Pero a su vez le impide invocar el límite cuantitativo de responsabilidad.
cuando actuó con dolo o con temeridad. Entonces, si hay inteligencia artificial a bordo, y ya estoy casi en el límite, me queda 1 minuto y medio, desaparecería esa posibilidad de exonerarse de responsabilidad cuando el comandante y el copiloto son algoritmos de inteligencia artificial, y siempre mantendría el límite cuantitativo, porque no vamos a decir que la inteligencia artificial actuó con temeridad o con dolo. Y no se olviden que estas causales de exoneración y esta pérdida del derecho a limitar están vigentes todavía en Montreal del 99. Bueno, la próxima, y ya termino. Y donde más interesante se ve las consecuencias y la necesidad de enmienda es en los convenios de Derecho Penal Aeronáutico Internacional, donde la figura del comandante es clave, porque el comandante, ser humano, a bordo, tiene disciplina, poder de disciplina sobre la tripulación y autoridad sobre los pasajeros, y le puede exigir a la tripulación que lo ayuden a controlar, inclusive aplicando la coerción, a controlar al terrorista para recuperar el control de la aeronave. Y los estados tienen la obligación, si se lo pide el comandante, de brindarle, los estados parte, de brindarle toda la ayuda necesaria para que el comandante sea restaurado en el control de la máquina, de la aeronave. Si es inteligencia artificial, nos preguntamos, ¿qué? ¿La inteligencia artificial va a tener un poder de disciplina sobre la tripulación? ¿La tripulación va a estar obligada a acatar la orden de la inteligencia artificial? Los pasajeros, dice, le puede pedir a los pasajeros que cooperen. ¿Le puede pedir la inteligencia artificial al pasajero que coopere? Es más, si se le pide el comandante auxilio a algún Estado, el convenio dice, el Estado debe cooperar para que recupere el control de la aeronave. ¿Qué? ¿El Estado va a obedecer a una inteligencia artificial? Yo creo que necesitan todos estos convenios una modificación para hacerse cargo de esto que está a la vuelta de la esquina y que se nos viene encima. Entonces ahora las conclusiones. La inteligencia artificial es un desarrollo tecnológico de propósito general, porque invade todos los estamentos de la vida y la cultura humana, entre ellos el derecho. Lo que ha caracterizado a las tecnologías de avanzada que son de propósito general es que son tremendamente disruptivas y la respuesta del derecho ha sido tardía. Entonces, una de las conclusiones es, yo creo, y Airbus está trabajando en eso, que las primeras aeronaves totalmente autónomas conducidas por inteligencia artificial van a estar dedicadas a carga, como son los buques. No creo que haya suficiente confianza en el ser humano para subir a una aeronave y dejarse trasladar, y solo está gobernado por inteligencia artificial, que la hace despegar, volar, aterrizar. Pero lo que sí creo es que si hay una aeronave o hay aeronaves de carga conducidas por inteligencia artificial, va a ser necesario que los aeropuertos incorporen la tecnología necesaria para que la inteligencia artificial pueda dialogar a nivel aeroportuario con otra inteligencia artificial, Multi-Agent System, o con el ser humano. Otra conclusión. En el caso del transporte, pensemos, el probable transporte de carga aérea. Hay un avión conducido por inteligencia artificial que transporta carga. El derecho va a tener que legitimar, darle validez jurídica a las conversaciones entre la inteligencia artificial y torre de control, el ser humano que está en torre de control. Luego, la otra, por favor. Gracias. Al ser disruptiva, yo creo que en el futuro tenemos que empezar a debatir cómo adaptamos el sistema tradicional, la lógica jurídica tradicional, el sistema tradicional del responder y la teoría general del derecho y de la subjetividad jurídica a este desafío de la inteligencia artificial.
y algunas recomendaciones. La próxima, y ya termino, y gracias por la paciencia. Bueno, recomendar, por un lado, recomendar a la comunidad jurídica y a la OASI, ¿no?, que se comience con la revisión de los tratados internacionales para comenzar a debatir cómo nos adaptamos a esta nueva inteligencia artificial, esta nueva tecnología que va a hacer volar las máquinas, con absoluta independencia del ser humano. Que en esa revisión recomendamos que también se modifiquen los anexos técnicos al Convenio de Chicago para adaptarlos a la inteligencia artificial. Recomendamos, más especialmente todavía, que se revisen los convenios de Derecho Penal Aeronáutico Internacional. Y recomendamos, finalmente, que los Estados miembros de la OASI, a contrapelo de lo que la OASI opinó en esa nota de estudio del 2019, no es necesario abocarnos a este tema porque todavía es un desarrollo conceptual. No lo creo. Los avances en los últimos años han sido logarítmicos en materia de tecnología, ni siquiera aritméticos, han sido logarítmicos. Se ha avanzado muchísimo. Es hora de empezar a debatir y a tratarlos, para que no sea el derecho el que siempre llega tarde. Muchas gracias a todos. Doctora Griselda Capaldo. Griselda, como investigadora científica de las ciencias jurídicas, siempre siembra mojones o nubes, en este caso, que luego se convierten en faros de análisis, ¿no? Estos no son temas cotidianos ni amables de tratar, porque requiere pensamiento jurídico. Así que seguramente este tema sea uno, y esta ponencia que acabamos de escuchar, sea uno de los faros de análisis para el próximo tratamiento de la materia. La mesa ha comenzado unos minutos tarde, no sé si nos ceñimos al horario puntual y terminamos a las 12 o lo prorrogamos un poquito, como decía la organización. Lo prorrogamos un poquito, perfecto. Muchas gracias, para poder llegar a matizar. Si les parece, abrimos a debate con alguna pregunta jurídica que le quieran hacer a la ponente. Allí, adelante. Si se puede presentar, por favor, si fuera tan amable, ahí le acercamos su micrófono. Mientras le acercan el micrófono, bueno, ya llega. Le iba a hacer una consulta a la doctora Capaldo, pero ya llegamos, así que estamos bien. Gracias, doctora Capaldo. Tito Muñoz de Chile. Es un tema impresionante. Y hay un tema jurídico, pero que tiene que ver con la sociología y la psicología, que es el hecho de que nosotros como usuarios no vamos a aceptar que la inteligencia artificial no esté en la cabina. Y hoy tenemos la tecnología, los DJI, el último que salió, tiene más tecnología, tiene más software, inteligencia artificial, que los F-16 que tiene Chile y vale menos de $1000. Por consiguiente, evidentemente creo que las barreras de entrada del punto seguros, los seguros no van a aceptar, y los grandes reguladores de la aviación, que tal vez nunca lo hemos querido reconocer, son los seguros en nuestro sistema, en una generación no van a aceptar que no haya control humano. Entonces, en esa disruptiva, ¿cuál es su opinión que viene sobre ese tema? Gracias, muy amable. Es una pregunta fascinante, ¿no? Eso sería uno de los... ¿Se oye? Sí. Uno de los daños colaterales de la inteligencia artificial, ¿no? Cómo puede llegar a conmover todo el estamento jurídico. Yo estoy de acuerdo con usted. Al principio las compañías de seguros van a ser reticentes a asegurar este tipo de actividad. De todos modos, bajo Montreal del 99, la toma de seguros
por los daños a las cosas y personas transportadas es obligatoria, de manera que hay una obligación dada por un convenio internacional a la que deben adaptarse las aerolíneas a fin de tomar un seguro, y las compañías de seguros se van a ver obligadas a asegurar este tipo de actividad. Yo creo que se van a adaptar como se adaptaron, por ejemplo, a la tecnología nuclear. Al principio eran reticentes, porque dentro de la tecnología nuclear aparece un daño que no estaba previsto dentro de los daños indemnizables de las compañías de seguro, que es el daño remoto. El cesio 36 puede ocasionar daños daños a decenas y centenas de años hacia adelante. Y sin embargo, hoy, en la actualidad, es un daño indemnizable y cubierto dentro de las posibilidades económicas, cubierto por las compañías de seguros. Yo creo que las compañías de seguro finalmente van a encontrar la fórmula, no ahora, pero cuando se comience a utilizar, creo primero en transporte de carga, entre los 137 estados que son parte en el Convenio de Montreal, que exige la contratación obligatoria de seguros por los daños a las cosas y las personas transportadas, van a tener que encontrar una fórmula. Probablemente sea muy favorable para las compañías de seguros el límite cuantitativo de responsabilidad infranqueable que trae Montreal del 99 para transporte de carga. Eso a las compañías de seguros les trae una certeza económica y no creo que tengan problemas en cubrirlos con los seguros. Va a ser más difícil para los daños a las personas, sobre todo cuando se dispara la segunda capa, que es sin límite cuantitativo de responsabilidad. Pero se van a tener que adaptar porque la ley ordena que los contraten. Muchas gracias, Tito. Muchas gracias, Griselda. Allí levantan la mano, si le pueden acercar el micrófono, o allí está Uruguay presente. Adelante, Alejandro. Bueno, primero felicitar a la doctora, esta brillante exposición. Y bueno, me quedó como varias dudas, ¿no? Pero usted mencionó en este caso el transportador aéreo, ¿no? Las distintas compañías aéreas que pueden ser dueñas o no de las aeronaves. Ahí no jugaría también pesado la responsabilidad de las distintas compañías, porque las que insertan esa inteligencia artificial, tal vez no son ellos directamente, pero si son dueños de la aeronave, saben que esa aeronave vuela no con un ser humano, sino con una inteligencia artificial. Entonces, ahí tal vez sería un poquito difícil también un poco el tema de la responsabilidad, ¿no? Porque ellos son conscientes que esa aeronave de ellos, o arrendada o lo que sea, está volando no con un ser humano, sino con la inteligencia artificial. Entonces ahí hay una responsabilidad difícil un poco para esas compañías aéreas, ¿no? También va de la mano con lo de los seguros, ¿no? Están como, hay un nexo entre ellos, pero el transportador tiene gran responsabilidad, ¿no? Porque sabe que esa aeronave tiene una inteligencia artificial, ¿no? Sí. Sí. Gracias. Muy interesante la pregunta también. En el caso de un accidente de aviación, uno también como abogado puede tratar de encontrar la responsabilidad del fabricante, que es una de las preguntas que querías hacer, ¿no? Que no está regulada y por ende es indemnización integral, ¿no? Y ahí uno tiene que auscultar las cláusulas del contrato del constructor. Si yo ejerciera la profesión, ¿no? Porque al ser investigadora científica es incompatible, pero si yo ejerciera la profesión y estuviera asesorando a Boeing, a Airbus, a Lockheed, les diría, incluyan en el contrato una cláusula de garantías que diga, por el software de inteligencia artificial, el garante es Microsoft, Google, Apple, lo que fuere, ¿no? Y entonces, al demandarlo, bueno, la oponibilidad de la cláusula de garantía. Frente al primer adquirente, habría que ver
si esa cláusula es oponible a terceros. Cuando la aeronave circuló, es decir, fue pasando de adquirente a adquirente, habría que ver si es oponible a los adquirentes posteriores. Y ahí una gran enseñanza del derecho marítimo con el contrato de fletamento. Cuando el fletamento se utiliza para transporte, las cláusulas del contrato de fletamento, de la póliza de fletamento, son oponibles al tercero solo si el conocimiento de embarque hace referencia a la cláusula de fletamento. ¿Cómo lo traigo al derecho aeronáutico? Será oponible a terceros solo si se adjunta el contrato original. Y entonces el tercero, cuando adquiere, sabe a qué se está ateniendo. Pero aparece el problema de que esa cláusula va a ser inoponible a los pasajeros o a los terceros en la superficie, que me olvidé de decirlo, pero Roma del 52 necesita muchas transformaciones porque habla de personalmente hace tal cosa. Roma del 52 necesita mucha más modificación que el sistema Varsovia. Entonces, frente al tercero ajeno a esa relación, de business to business, vendría a ser business to consumer, él va a demandar a la aerolínea y la aerolínea recuperará de la empresa que diseñó el software. Creo que esa sería una de las soluciones probables, pero no estoy muy segura todavía, porque ese es un tema nuevo y que hay que debatirlo intensamente. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Allí, si te podés presentar, por favor, y hacer la pregunta. No funcionan. Hola, buenos días. Mi nombre es Ornella Pitt, soy alumna del INDAE. ¿Dónde está? Acá. Okay. Por eso, claro, sí. No, siguiendo la lógica de la inteligencia artificial, si empezara a utilizarse en cargas, podría incorporar cada variante que pudiera suceder a todos los demás vuelos. Perdón. Usted se refiere al autoconocimiento. Exactamente. La aeronave va volando mientras transporta, recoge exactamente, datos. Estaría recogiendo datos teras y teras de datos. Como y si todos los comandantes de aviones del mundo tuvieran la información en un mismo lugar. Eso haría a cada vez el vuelo más seguro y el seguro más barato. Sí, indudablemente. Sí. Los que están muy a favor de las aeronaves conducidas por inteligencia artificial dicen, dado que el 80% de los accidentes se producen por falla humana, sea de vuelo, sea de personal terrestre, sea de operadores de tránsito aéreo, por falla humana, desaparecería esa causal de la accidentología y las aeronaves serían mucho más seguras. Justamente por esto de que ahí la inteligencia artificial va a utilizar los 600 teras de Big Data que genera por hora cada una de las 60.000 aeronaves. Y al día van a ser, las 60.000, van a ser 1 millón y pico de teras. Y entonces, como tienen el Multi-Agent System, entre ellas van a aprender de las situaciones de riesgo generadas y se van, mediante el autoaprendizaje, se van a generar fórmulas matemáticas nuevas que le van a permitir avanzar, enmendar los errores, emparchar, como se dice, ¿no? Cuando bajamos parches de Microsoft, supongamos, o de Mac, emparcharse a sí misma y mejorar el sistema. Si yo creo que desde el punto de vista, además, si vamos a utilizar y un dato que me olvidé de decirles, la supremacía cuántica que se los mencioné, la última es de junio de este año. Había sido el año anterior, estuvo en manos de un grupo de científicos alemanes y canadienses. Luego pasó a un grupo de científicos chinos. La supremacía cuántica la tiene ahora un grupo de investigación canadiense. ¿En qué sentido supremacía cuántica? Desarrollaron un ordenador cuántico que analizó billones de datos y obtuvo el resultado en 36 microsegundos. Para hacer esa misma operación,
Los ordenadores más potentes, binarios, actuales, necesitan 9.000 años. 9.000 años. No me equivoco con la cantidad de ceros. Es la supremacía cuántica de hoy, a lo mejor dentro de 4 meses es otra, superior todavía, que es 50 millones de veces más veloz que el más potente de los ordenadores binarios que hay en la actualidad en el mundo. De manera que creo que vamos a un camino, si además es inatacable, inhackeable, vamos a un camino de una gran seguridad aeronáutica. Lo que a mí me produce un poquito de escozor es, claro, darle un cachito de subjetividad jurídica. Eso me sigue molestando. Quizá estoy muy todavía cómoda, me siento muy cómoda con la subjetividad jurídica que ya conocemos. Pero yo creo que vamos camino a darle algún grado de subjetividad jurídica por razones empíricas, de conveniencia. Gracias por la pregunta. Gracias, Griselda, gracias por la pregunta. Sí, ustedes saben que en Emiratos Árabes se le dio en el año 2017 a un software, o sea, inteligencia artificial, que denominaron Sofía, se le dio la ciudadanía emiratí como uno de los atributos, ¿no?, de la personalidad, con algunas particularidades, ¿no?, que Sofía tenía más derechos civiles, suponiendo por estos azares del destino que fuera un sujeto de derecho, que el resto de las mujeres en el mundo del derecho musulmán en cuanto a tal. Así es, entre otras cosas no debe usar velo, para tomarlo con algo de sentido del humor. No sé si hay más preguntas, si no, mientras tanto, yo me gustaría hacerte una única pregunta, Griselda. Tengo miles para hacer, pero en honor a la brevedad haremos una. Has hablado del valor probatorio de la inteligencia artificial. Y has hablado, cuando nombraste a los marcos teóricos jurídicos y los principios, de la trazabilidad del algoritmo. El concepto de trazabilidad no resulta ajeno al mundo aeronáutico. De hecho, ya tenemos el concepto de aeronavegabilidad continuada, que al fin de cuentas es un ejercicio de la trazabilidad. A los fines probatorios, ¿vos considerás que la trazabilidad del algoritmo, si se pudiese cumplir desde el código base ese objetivo, transforman a la prueba en una presunción iure de iure? Claro, sí. Súper buena, muy buena pregunta también. Claro, en ese caso sí, si se garantizara, si se respetara el principio de la trazabilidad algorítmica y no hubiera cajas negras, porque es totalmente trazable, claro, sí, sería, en ese caso, la probatio probatísima. Eso sería fantástico. Eso sí, 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 genial la pregunta. Muchas gracias. La organización continúa, así que les agradecemos a todos. Muchas gracias, Griselda, muchas gracias, Lorena. Gracias.